Sapsay, es abogado constitucionalista. Lo saludamos. Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Acá Guillermo Paniza Muy, lo saluda. ¿Todo bien? muy bien, gracias. ¿Qué dice Panisa? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Con Me ganas de alegro. escucharlo, con ganas de entender un poco dónde estamos parados. Porque bueno, hay un reclamo de Pietragala por parte del gobierno. La ONU le ha pedido a la Argentina que respete la independencia de Ujú, la ujú. justicia, digamos, ¿no? Algo que, bueno, de lo cual venimos hablando y mucho durante todo este tiempo, ¿no? Mire, a mí me entusiasmó mucho la reacción de la ONU, sobre todo con una celeridad que es rarísimo que ocurra en 48 horas. Respondió a ese informe realmente grotesco. En realidad es risible si no fuese que nos pasa a los argentinos y entonces es trágico. Ujú. Pero realmente que un altísimo funcionario de un gobierno envíe un pedido de investigación sobre algo que también pasa dentro de su mismo gobierno y en alegando el lawfare y la proscripción de la principal figura política del país, que es Cristina Kirchner, realmente, ¿cómo podían pensar que eso podía ser tomado seriamente? Porque además, convengamos, que el lawfare es una categoría del relato, no existe ningún tipo de código, ningún tipo de cuerpo normativo. Es un relato total de cómo Naciones Unidas Mm. puede tomar eso seriamente. Mm. Entonces no le llama la atención que haya respondido tan rápidamente, digamos, la ONU a un informe sobre el cual el Mire, secretario de Derechos Humanos ha señalado que fue elogiado ese informe presentado y que solo 2 estados hicieron mención a la situación de la justicia en la Argentina. Digo, una mirada mire, muy parcial, por lo menos, habida cuenta de lo que contesta finalmente luego la ONU, ¿no? sí, sí, lo otro es bla, 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 de nuevo relato. Ahora, sí, no, a mí me sorprendió la celeridad, ¿eh? No, no había visto en ningún otro caso que tan rápidamente se responda y sobre todo en términos tan enfáticos. Fíjese que por un lado exige de la Argentina, además utiliza verbos muy fuertes, Ujú. exigir, demandar, tal cual en la respuesta, la réplica, si se quiere, y además de los fiscales agrega, exige la independencia de los fiscales, o sea que están muy bien informados sobre lo que pasa en la Argentina. Así Sí. que no sé qué tiene para regodearse tanto del éxito del informe. Ujú. Y lo llevo a reflexionar, Daniel, a algo que veníamos charlando con Andrés Cisneros, ¿no? En el punto de Ujú. vista diplomático, que es la reunión de CELAC, y había Sí, como una lo conclusión. estaba escuchando. Había una conclusión muy interesante sobre lo cual Sí. los mandatarios estaban como más preocupados por defender intereses partidarios de los espacios Ujú, que representan más que a ujú. los intereses propios de cada nación. Me parece que es un punto interesante, sobre todo en una época donde también en otros países hay situaciones muy polarizadas y acá en particular está todo el embate contra la Corte Suprema, ¿no? Sí, coincido con el enfoque de Andrés, inclusive cuando él dice que la CELAC en realidad no tiene ninguna sustancia. Es un invento que no se sabe qué utilidad tiene. O sea que coincido totalmente, estoy de acuerdo. Que Mm. ha sido un desfile de frivolidades. Ujú. Además, en realidad fracasó porque figuras tan trascendentes como nada menos que el presidente de México no han venido. Claro, claro. Y respecto de esto que todavía no se logra desentrañar mucho, que es el tratamiento en el Congreso, ¿no? Del Ujú. pedido de juicio político, porque el gobierno parece mantener esta idea, aun cuando sabe que no sería viable porque no cuenta con los votos necesarios, digamos, ¿no? Claro, ¿Cómo analiza esto de sí. seguir con algo que pareciera que no va a andar? No nos confundamos, los kirchneristas son absolutamente expertos en estigmatizar y manosear las figuras de aquellas personas que no quieren, en este caso los miembros de la Corte. ¿A qué voy con esto? Hmm. Ellos saben perfectamente que no tienen ni remotamente los votos en el recinto, ni en diputados, ni en el Senado, para lograr la remoción. Pero, como por un voto, tienen sí la mayoría en la comisión de juicio político, que es donde empieza todo el proceso. Lo que quieren es ver el modo más efectivo de desgastar, de maltratar, de estigmatizar y de humillar a los miembros de la Corte. Ese es el Sí. objetivo. No seamos inocentes. Mm. Ahora, ¿y cómo imagina la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso cuando allí tengan que estar
todos, ¿no? Los diputados, representantes del Poder Ejecutivo, ministros y por supuesto los integrantes de la Corte. La verdad que es muy triste porque creo que la grieta se ha acentuado como nunca. ¿Cómo no se va a acentuar con semejantes actos desde el oficialismo? Si está hecho como a propósito. Después hablan de buscar acuerdos, de conciliar y al mismo tiempo llevan a cabo este tipo de accionar. ¿Y usted intuye que todo este año electoral se va a hablar mucho de esto mismo, digamos, todo este fenómeno del lawfare y toda esta situación de proscripción por parte de la vicepresidenta de la Nación en un año donde, bueno, mucha gente estará pendiente de los movimientos políticos, cuando también muchísima otra gente tiene que ver y está pensando en el bolsillo y en la agenda de los problemas cotidianos, ¿no? ¿Cómo cree que va a ser todo este año? Mire, no olvidemos que lo que realmente está en juego es la impunidad de Cristina. Todo lo demás es bla, bla, bla. Todas estas acciones, todos estos movimientos van en esa dirección. Porque realmente se juega todo. Y además tiene en fila otros procesos gravísimos que la responsabilizan muchísimo, y me refiero particularmente a Otesur Los Sauces, que va a ser reabierto, estoy convencido. Con lo cual el panorama es muy, muy sombrío para ellos. Entonces, en ese marco van a seguir con esto. No tienen otro camino y se olvidan absolutamente de lo que es la agenda de la gente, que cada vez está peor. La inflación, a pesar de lo que dice el ministro de Economía, continúa muy velozmente para arriba. Por supuesto que lo mismo pasa con la pobreza, porque sabemos que cada punto de inflación también es por lo menos un punto más de pobreza, que creo que ya debe estar superando el 50% de la población. Y así seguimos. Es realmente trágico. Una fractura total en lo que es la agenda de la gente y lo que es la agenda de los políticos, pero en particular de quienes gobiernan, que son los verdaderos responsables. Daniel, por último, también charlábamos con Andrés Cisneros de finalmente la decisión del presidente Maduro de no venir a la Argentina. Allí, bueno, hubo un planteo muy fuerte por parte de la oposición y se escuchó mucho a la representación diplomática, a representación legislativa venezolana que está en la Argentina exiliada en algún caso, y mucha de la comunidad venezolana que se opuso a esto. ¿Cómo lo analiza? Bueno, mire, yo creo que eso tuvo una influencia indudable. Foros como el FADER, el Foro para la Defensa de la Democracia en la Región, que encabeza Elisa Trota, y que también yo me honro en integrar, y allí estuve el domingo, sentí que era mi deber, usted me habrá visto en los medios. Creo que eso evidentemente repercutió, y la denuncia, ¿no?, de Fanini Dugan estaba excelentemente bien formulada, y que se jugaba muchísimo si venía Maduro. Es decir, podía terminar realmente con un pedido de extradición, en fin, todo lo que sabemos, el espejo de lo que le ocurrió en su momento a Pinochet, además del escarnio internacional y todo. Dicen que además de eso hay un tema con la DEA, con un grave caso de narcotráfico en el que estaría también implicado, y que todo eso le jugó en contra, e inclusive ahora dicen que más allá de la personalidad de Lula, que me reservo la opinión, Lula no quería sacarse la foto con él. O sea que creo que hubo una cantidad de elementos que llevaron, a mi modo de ver, a este éxito. Tanto él como Ortega, que creo que Andrés se confundía y decía Noriega. Sí. Ah, yo pensaba, ¿de qué Noriega hablas? Noriega es el ex dictador panameño. Exactamente. Creo que se refería a Ortega. Totalmente. Ortega fue el primero en desistir, mandó al canciller, y después están bajando muchos otros, porque hasta el presidente Lasso finalmente tampoco viene la presidenta de Perú. O sea, realmente como anfitrión de la CELAC, el presidente nos va a contar cualquier cosa, como que la inflación es un hecho psicológico que lo tenemos en la cabeza. Todas esas estupideces que dice, se ve que tiene un muy mal terapeuta o no le hace caso. Daniel, muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo enorme. Encantado. Hasta pronto. Hasta pronto. Daniel Sapsay, abogado constitucionalista.